Hoy quiero hablarle, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de la vida de Juan el Bautista? Dice, aunque su nombre implica que él bautizó personas, lo cual lo hizo, la vida de Juan en la tierra fue más que simplemente bautizar. La vida adulta de Juan se caracterizaba por la devoción y la entrega a Jesucristo y a su reino. Usted sabe que Juan el Bautista era un hombre que amaba, tenía pasión por lo que hacía. Dice, la voz de Juan era la voz de uno que clamaba en el desierto. Juan 1:23. Tía, ¿me puede alcanzar una Biblia, por favor? Que se me olvidó la mía. Juan 1:23, pero búsquelo, tome nota de las prédicas que nos ayudan a nosotros a crecer. Bendecimos a los que se han conectado, ¿verdad? Por las redes sociales. Y bendecimos, gracias tía, esa tiene buena. Y bendecimos también, ¿verdad? A cada uno de los miembros de la congregación. Tal vez están trabajando, tal vez están en sus quehaceres y no pudieron llegar en sus trabajos a esta noche. Vamos a leer en Juan. Hoy vamos a leer, vamos a aprender de Juan, ¿verdad? De Juan, aquel hombre que Dios usó para poder predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación, y al cual usted y yo, ¿verdad? También debemos de ser usados para hablar. Dice en Juan 1:23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En este tiempo, amén, que estamos viviendo, el camino de Cristo mire lo que dice él, el camino de Cristo se ha desviado, se ha torcido, se ha distorsionado lo que es la palabra de Dios, lo que es verdaderamente seguir a Cristo, lo que implica, ¿verdad?, pagar un precio para poder estar en la presencia de Dios. Mientras proclamaba la venida del Mesías a un pueblo que desesperadamente necesitaba un Salvador, como en este tiempo hay un pueblo que necesita conocer al Salvador, hay un pueblo que necesita conocer a un Cristo que murió en la cruz por usted y por mí. Necesita no solamente conocer el del pesebre, el hermoso, el pequeño, el que todos ponen en las casas, aquel, ¿verdad? No solamente ese necesitan conocer, sino que necesitan conocer el Cristo de la gloria, al cual el Juan el Bautista, ¿verdad?, anunció para este tiempo. La gente está corriendo, la gente está desesperada, asesinatos en las escuelas, asesinatos en los matrimonios, las mujeres con violencia doméstica siendo asesinadas por hombres, dejando hijos en una huerfandad, trayendo un espíritu, todo esto. ¿Por qué? Porque desesperadamente la humanidad necesita a Cristo y no lo quiere reconocer. La humanidad está clamando por un Salvador, y usted y yo debemos de ser esa voz que clame en medio del desierto. Debemos de ser esos Juan el Bautista en este tiempo para proclamar las buenas nuevas de salvación. Usted y yo necesitamos hacerlo. Dice el Mesías a un pueblo desesperado. Dice, así como él compartía las buenas nuevas de Jesucristo y no le daba vergüenza, así debemos nosotros predicar su palabra. Él era un hombre lleno de fe y un ejemplo a seguir para aquellos que deseamos compartir nuestra fe con otros. Estamos compartiendo nuestra fe con otros. Estamos hablando del Cristo que nos ha restaurado a nosotros. Estamos proclamando la grandeza del Dios verdadero. Estamos usando nuestras redes sociales como Dios quiere que las usemos, para proclamar, para anunciar, ¿verdad?, aquel que ha de venir, aquel que está pronto en venir, aquel que está a las puertas para llegar, aquel que dice, yo necesito tener a mi pueblo preparado. Casi todos creyentes y no creyentes por igual han oído hablar de Juan el Bautista. Él es uno de los personajes más importantes y conocidos en la Biblia. Mientras que Juan era conocido como el Bautista, de hecho fue el primer profeta que Dios llamó desde el tiempo de Malaquías, en unos 400 años antes. La venida de Juan se anunció 700 años antes por otro profeta, y dijo en Isaías 43:5,
Lo vamos a buscar para que usted mire y diga, no, tata, no está bien. ¿Sabe por qué? Hay que conocer la palabra. Muchos andan engañando y muchos se dejan engañar por no leer la palabra. Muchos dicen, no, yo no necesito, voy al culto. Pero después que los engañan, están brincando, les digo yo así. Están pasando tantas cosas. ¿Por qué? Porque si usted empieza a leer la Biblia, si usted la empieza a escuchar, si usted la empieza a aprender, usted va a tener un cambio. En Isaías 43:5 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Me entiende? Estaban anunciando que Juan el Bautista, ¿verdad?, iba a ser la voz que clamaba en el desierto, la voz que clamaba por la venida de Cristo. Este pasaje ilustra el plan maestro de Dios en acción, por cuanto Dios escogió a Juan, así como lo ha escogido a usted y a mí, para que seamos esa voz, ¿verdad?, que empiece a clamar, esa voz que empiece a gemir por otro, esa voz que diga, esta casa se va a salvar, la casa de mi amiga. Si usted ama tanto a su amiga, hoy es el tiempo de que usted empiece a clamar por la casa de su amiga, por la casa de su amigo, por la casa de su vecino, por la casa de su suegro, de su suegra. Usted tiene que empezar a clamar por esos hogares que están tal vez pasando problemas, circunstancias, destrucciones. Debemos de ser en este tiempo la voz que clama en el desierto. Próximamente, ¿verdad?, en enero empezaremos la voz profética, un programa que Dios ha dado para que nosotros empecemos a anunciar la voz. Hay que salir de la comodidad, hay que salir de las cuatro paredes. Si por las ondas radiales Dios va a hacer algo a través de la vida de las personas, las vamos a alcanzar. Porque necesitamos ser, debería el pueblo entero de esta congregación estar conectada aún por las redes sociales. Creo que diciembre afecta a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque todavía no estamos maduramente para entrar a un diciembre. A veces estamos repitiendo esto. ¿Sabe qué? Esto es un patrón de conducta que repite el pueblo de Dios en todo nivel, en todas las iglesias. Dejan de congregarse en diciembre, dejan de escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están afanados a una Navidad y sin entender que Cristo necesita una voz que clame en este tiempo, una voz que proclame la venida de Él, una voz que esté alerta. Mientras unos estén enfiestados, hay otros que necesitan hablar, hay otros que necesitan clamar, ¿verdad? Por eso nosotros decimos, no vamos a dejar de orar, porque nada se puede detener en la obra de Dios, porque Dios no se detiene. Dios está trabajando 24/7, Dios está haciendo lo que a Él tiene que ser. Usted se imagina si Dios se tomara una vacacioncita, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros? Cerrara la puerta y dijera, hoy no les voy a escuchar sus quejas, hoy no les voy a escuchar sus peticiones. Pero Él está clamando en este tiempo, y nosotros, ¿sabe qué, iglesia? Estamos en dolores de parto. ¿Sabe por qué? Porque la gente ha perdido la mente. La gente ha perdido el sentido en este tiempo. El enemigo tiene turdido los oídos de las personas. Están los lobos feroces, rapaces, comiéndose a las ovejas de Cristo. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo? No estamos hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. ¿Sabe por qué? Una de las partes que nos da vergüenza, porque no somos testimonios para el Señor. Porque nuestro comportamiento, nuestras cosas nos están afectando para que otros vengan. El nacimiento de Juan fue milagroso. Nació de padres ancianos. Vamos a buscar Lucas 1:7. Lucas 1:7. Lucas 1:7. Lucas 1:7. Voy a mandar, ¿verdad?, al grupo de chat ahorita, ¿verdad?, la transmisión, ¿verdad?, para que se conecten los hijos de casa. Sé que hay unos que están trabajando, sé que hay unos que están trabajando larguito, ¿verdad? Pero sabemos que por las redes sociales se puede conectar. Todo el que quiera conectarse. Dice, Lucas 1:7, ¿lo tenemos? Amén, poderoso es el Señor. Dice Lucas 1:7, pero no tenían hijo. Dice, anunción del nacimiento de Juan. Lo vamos a leer desde el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El ángel Gabriel anuncia a Zacarías, un sacerdote levita, que tendría un hijo, y fueron noticias que Zacarías recibió con incredulidad. Versículo 8-18 ahí mismo. Del 8 al 10. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahí estamos hablando y predicando en el número 8, versos todo completo en el 5. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pues se imagina usted un ángel, usted orando y mire el ángel parado ahí, cualquiera sale la carrera, ¿va? Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Mire qué tremendo. Gabriel dijo esto porque será grande, dijo, y muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estos son versículos 15-17, todo estamos leyéndolo. Fiel a la palabra del Señor, Elizabeth, la esposa de Zacarías, dio a luz a Juan. En la ceremonia de la circuncisión, Zacarías dijo acerca de su hijo: tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Mire qué bonito, ¿verdad? Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan era pariente de Jesús, puesto que sus madres eran familiares. En Lucas 1:36 dice: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Mire qué bonito, la que llamaban estéril. Así que Dios puede hacer las cosas posibles. De hecho, cuando el ángel Gabriel le dijo a María que daría luz a Jesús, también le contó acerca de Juan. Cuando María llevaba a Jesús en su vientre, visitó a Elizabeth. Ahí en Lucas 1:39-45. Lucas 1:39-45 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo y qué poderoso lo que hay aquí. Dice que el Espíritu Santo quiere decir que Juan y Jesús estaban llenos del poder del Espíritu Santo desde su vientre, porque no había venido el Espíritu Santo, porque dice Jesús: cuando yo me fuere, vendrá sobre vosotros el Consolador. Mire qué tremendo que desde el vientre Juan y Jesús estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, porque dice que Elizabeth, ¿verdad?, fue llena del poder del Espíritu de Dios. Usted se imagina la unción desde el vientre que tenía Juan el Bautista. Usted se imagina qué importancia es leer con punto y coma la Biblia. Usted se imagina que usted me va a decir: pastora, espéreme aquí, no había nacido ni Juan ni había nacido Jesús. ¿Y cómo es posible que dice? Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Estaban llenos de la gloria de Dios desde el vientre. Usted se imagina a Jesús y Juan en el vientre de sus madres. Usted se imagina a Juan el Bautista desde que nació, ya me imagino yo, ¿verdad? Un tremendo hijo de Dios. ¿Me entiende? Entonces dice: y daría luz. También contó acerca de Juan cuando María llevaba a Jesús en su vientre, como le dije, y saltó de alegría en el vientre de su madre cuando escuchó la voz de María. Ahí mismo vamos, y exclamó, mire lo que dice el 40. Ahí estamos en Lucas 1, ¿verdad? 40, porque esto es larguísimo. Habla del nacimiento, de la profecía de Zacarías, nacimiento de Jesús. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María,
La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Mire qué tremendo. Elizabeth sabía que ella era la madre del Redentor. Mire qué tremenda palabra lo que hay aquí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Mire qué bonito, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, y acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Qué hermoso y qué poderoso mensaje bíblico es este, que dice que las generaciones la llamarán bienaventurada. Y usted sabe lo que significa la palabra bienaventurada. Usted se da cuenta que ella fue bienaventurada porque concedió al Mesías, al creador de este universo, al que todos los años lo recordamos, ¿verdad?, en un pesebre, pero realmente, ¿verdad?, no se quedó en el pesebre siendo niño, sino que caminó durante los años y se formó siendo un hombre para la salvación del mundo. De adulto, Juan vivió una vida difícil en la zona montañosa de Judea, entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. Vestía ropa de pelos con un cinto de cuero alrededor de su cintura, lo cual era la vestimenta típica de un profeta. Su dieta era simple, mira lo que simple su dieta, ¿ver? Langostas y miel silvestre, los frijolitos de nosotros. Langosta comía el tipo. Usted se imagina, y miel silvestre, no es artificial con azúcar que le echan. Vamos a leer en Mateo 3:4. Escriba las lecturas bíblicas para que usted sepa después y nadie le dé en el cancho. Mateo 3:4. Mateo 3:4, aquí lo tenemos. Aleluya, bendecimos la vida de cada uno que se conecta. Mateo 3:4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenían un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Mire qué bonito. Juan vivió una vida sencilla, ya que se enfocaba en la obra del reino que tenía por delante. El ministerio de Juan el Bautista creció en popularidad, tal como se registra en Mateo 3, 5, 6, dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente salió a él. Hoy usted, para bautizar a alguien, usted tiene que meterle hasta un lazo y presión para bautizar a alguien. Y aquí dice que la gente salió a él de Jerusalén y toda Judea y toda región del Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río de Jordán. ¿Cuántos ahora no confiesan su pecado? ¿Cuántos ahora no pueden confesar aquel pecado que los está atormentando, aquel pecado que no los deja avanzar, aquel pecado que les tiene, ¿verdad?, una cadena, un grillete? Mucha gente quiere confesar el pecado, pero a veces no lo puede confesar, no lo desea confesar. Usted se imagina, antes se bautizaban miles de personas, corrían a bautizarse. Ahora es raro una persona que se quiera bautizar. Ahora es raro hasta una persona que quiera aceptar a Cristo. Es rara una persona que quiere reconciliarse con el Señor.
¿Qué es lo que está pasando? Yo me aflijo cada día. Dijo, Señor, tu venida está tan cerca, porque ya la gente es como una pared de hierro que no le entra la palabra, que no hay una transformación, que no hay un cambio, que no hay una llenura. Tal vez se llenan momentáneamente, emocionalmente, pero la transformación todavía no la podemos ver en las almas. Todavía no podemos ver ese cambio de mentalidad. Todavía no podemos ver, mire, ¿sabe qué? Algo que a mí me impacta, que cuando alguien tiene un encuentro, porque Saulo, a mí me impacta Saulo. Saulo era un salvaje, Saulo era un maniático, se puede decir. Saulo miró que Esteban lo apedreaba y se reía, miraba que hacían desastres con los siervos de Dios, ¿verdad? Con el pueblo de Dios, pero Saulo era. Pero cuando Saulo, eso es lo que me impacta, tiene el encuentro con el Señor, porque él estuvo el encuentro con Dios mismo. Él no crea que se encontró con un predicador, un discípulo, nada. Dice que él tuvo el encuentro con Jesús. Dice que Jesús lo frenó y lo tiró de la carreta donde iba y le dijo, ay, 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 Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque no entendía él que el que perseguía era Jesucristo. No entendía él que el que señalaba y el que difamaba era Cristo. ¿Cuántos estamos así persiguiendo también al cuerpo de Cristo? ¿Cuántos estamos que no hemos tenido ese impacto? Porque cuando usted tiene un impacto con el gran yo soy, su vida nunca puede seguir siendo igual. Algo tiene que transformar, algo tiene que cambiar, algo tiene que ser redimido en la vida suya. Porque el impacto que produce en Saulo cuando lo deja ciego de la presencia, porque usted se imagina, se presentó en toda su resplandeciente vestidura, se presentó en su presencia misma y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cuando él pierde la vista, Saulo empieza, ¿verdad? Y se lo llevan de regreso, se lo estoy parando, y encuentra y dice, alguien va a llegar que va a recobrar su vista. Cuando él recobró su vista, no volvió a ser igual. ¿Qué me quiere decir esto a mí el Señor? Mire, yo me pongo atención en las lecturas bíblicas y las vuelvo a repetir si no se me queda. ¿Qué me quiere decir a mí? Que no eran sus oídos que estaban tapados, eran vendas mágicas que tenían sus ojos. Estaba ciego espiritualmente porque no podía percibir ni mirar la grandeza de Dios. Así hay miles de personas aún dentro de las congregaciones, vendas mágicas que no pueden ver el poder de Dios, pero cuando sus vendas mágicas son arrancadas como las que fueron de Saulo, cuando recuperó su vista, ¿verdad? Él pudo ver la grandeza de Dios. Él pudo ver, si tuve un encuentro con el amado, si tuve un encuentro con aquel que cambia mi vida. ¿Sabe por qué? Es imposible, para mí es imposible, yo no sé si es para usted, pero cuando uno tiene un encuentro con Dios, es imposible dejar amar a Dios, el que ha cambiado su vida. Es imposible. ¿Sabe que usted tiene que haber un cambio del 80%? Dios dijo, tiene que haber un cambio por lo menos. Yo puedo decir que usted tenga el 50, yo el 50, pero es imposible que nosotros no tengamos ni un 10% del cambio hacia Cristo cuando Cristo llega a nuestra vida. Cuando Cristo cambia, cuando Cristo transforma, cuando Cristo llena, Él es todo en nuestra vida. Usted se imagina a Juan el Bautista. Usted se imagina que Juan el Bautista sabía que Herodes iba a arrancarle la cabeza. Juan el Bautista sabía que le estaban haciendo allá que una fiesta, que la hija de esa mujer le iba a arrancar la cabeza, que se la iba a pedir de regalo. Por eso muchos dicen que no celebran cumpleaños, pero eso es otra historia. Eso no cabe en esto. Antes se hacían regalos. La Biblia dice que se hacían regalos de todas, mataban los corderos y era un sacrificio, era un regalo, ¿me entiende? Y por eso dicen muchos que no celebran cumpleaños, no, porque toman la parte diferente a esto. Pero usted se imagina, y usted ahora, si nosotros nos paramos en su dedito pequeño, su hermano, usted ya quiere matar al hermano. Aún dentro de las congregaciones hay falta de perdón hacia el hermano, hacia los padres, hacia el primo, hacia el tío, a los familiares, porque no hemos podido arrancar esas cosas que dañan nuestra vida. Que daña. Usted se imagina, Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se aproxima. Usted se imagina en este tiempo predicar. La opinión, dice general, de Juan el Bautista era que él fue un profeta de Dios y muchas personas pudieron haber pensado que él era el Mesías. Esta no era su intención, ya que él tenía una visión clara de cuál era su llamado.
Quiero leerle en Mateo 1:45. Dice Mateo 1:45. Mateo 14:5. Ya me está fallando, como le digo yo. No tenemos anteojos ya. Mateo 14:5 dice. 14 dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Usted se imagina, en Juan 3:28, vamos a leer Juan 3:28. Juan 3:28 lo sé. Hoy le he traído palabra para que usted mire la grandeza de lo que Dios hace. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan advirtió a sus discípulos que lo que era simplemente un mensajero enviado, él era un mensajero enviado por Dios para proclamar la verdad. Su mensaje era simple y directo. Vamos a Mateo 3:2. Mateo 3:2. Vamos a Mateo 3:2 para que usted mire. Mateo 3:2 dice, vamos a leerlo del 1 porque me encanta. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que necesitamos ahora proclamar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se está acercando. El reino de los cielos cada día se está acercando. Y usted tiene que ser esa voz que clame en el desierto y decirle, arrepentíos y convertíos de todo corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado a nuestra vida. El reino de los cielos tiene que acercarse a su casa. El reino de los cielos tiene que acercarse a sus hijos. El reino de los cielos tiene que acercarse en su trabajo. Usted es la voz que clama en su trabajo. Usted es la voz que clama en su casa. Usted tiene que decirle, el reino de Dios se va a establecer en mi casa. ¿Sabe qué? Una casa que establece el reino de Dios jamás sigue igual. Porque cuando la presencia de Dios llega en una casa, todo lo contrario que no es de Dios tiene que salir de una casa. Y si no ha llegado el reino de Dios a su casa, es necesario que este 2025 que está pronto a comenzar, empiece usted a establecer el reino de Dios en su casa. Empiece usted a decir, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está más cerca que nunca. ¿Sabe por qué? Porque no pueden vivir dos reinos en una casa. No puede vivir, ¿verdad?, el diablo en su casa y Dios en su casa, porque Dios tiene que hacer huir a las tinieblas. Pero muchas veces no hemos declarado el reino de Dios en nuestros hogares. Muchas veces no hemos declarado el reino de Dios en nuestras casas. Aún matrimonios, casas en pleito, discutiendo, maltratándose, abusándose verbal, físicamente. Eso no es el reino de Dios. Eso no es lo que está establecido en su casa. Está establecido otra cosa: abuso, lujuria, lascivia. Aún cristianos están batallando con la pornografía. Aún cristianos están batallando con la lascivia, la lujuria. ¿Sabe por qué? Porque no han declarado el reino de Dios en su casa. Porque no han declarado el reino de Dios en su vida. Yo siempre digo, una mente desocupada es taller del diablo. Pero si usted está comiendo la palabra del Señor, si usted está diciendo, mire, pensamientos inicuos van a venir, pensamientos malignos van a venir, pero en ese momento que viene un pensamiento, usted tiene que declarar, el reino de Dios está en mi mente, el reino de Dios está en mi casa, el reino de Dios está en mi vida, el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo usted no lo va a llevar a masturbarse, el Espíritu Santo no lo va a llevar a ver pornografía, el Espíritu Santo no lo va a llevar a emborracharse, el Espíritu Santo no lo va a llevar a hacer cosas jamás y nunca. Un cristiano que está lleno del poder de Dios y lleno de la manifestación de la gloria de Dios, jamás. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le dice, ven para acá, eso no es correcto. Por eso nosotros tenemos que anunciar el reino de Dios. Hay miles de matrimonios destruyéndose. Hay miles de hogares. ¿Sabe qué? Yo siempre digo, si su esposo no le dice linda, ¿a usted qué le importe que no le diga linda? ¿Sabe qué? Dígase usted misma que yo soy linda. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres están acostumbradas, y esto es para las mujeres, que si el marido no le dice que están hermosas, es una lloreta, porque no hay identidad. Cuando usted tiene identidad, esto es una mujer de Dios, usted no le importa ni un pepino que su marido le diga que usted es linda. Yo soy linda porque tengo identidad. Yo soy hija de Dios porque tengo
tengo identidad. Yo soy sierva de Dios porque tengo identidad. Pero nosotros muchas veces no tenemos la identidad de Cristo. Necesitamos tener, mire, yo no sé, ¿verdad? Solo a los animales se sella, pero a veces es necesario que nos selles y que diga identidad de Cristo. Porque a veces no la tenemos. A veces nosotros andamos de vaivén por aquí. Mire, la gente, ¿sabe que a mí me molesta tanto? Que la gente diga, Dios me habló, y después le echen la culpa al pastor, o a la pastora, o al profeta, o al evangelista. Miles en las redes sociales, que esto y el otro. Cuando Dios te habla a tu vida, es porque Dios te habló a tu vida. Pero estamos siempre, ¿sabe cómo estamos en este tiempo, amada iglesia? Y da tristeza, estamos pesando si la palabra profética es de Dios o es de la carne. Así estamos, pesando. ¿Será de Dios? ¿Será de esto? ¿Será del otro? Yo, como siempre digo, yo voy a soltar la palabra profética porque esa es la que me ha dado Dios. Si usted la cree, bueno. Si usted no la cree, usted la abortó. Hay una tremenda prédica que yo la tomé, ¿sí? Y la hice a mi forma, y no me da pena, de lo que fue el congreso en Honduras de la profeta Claudia Johnson. Alumbramiento. ¿Sabe que muchas veces abortamos, así como abortamos los hijos a veces? Muchas mujeres han abortado hijos. Así abortamos la palabra profética que Dios nos dio. ¿Y sabe qué? Y después decimos, es que no era de Dios ese profeta, no era de Dios ese pastor. Sí era de Dios. El problema es que tú abortaste antes de tiempo. Abortamos la palabra. Muchas veces yo la aborté porque no entendía lo que Dios hablaba en mi vida. Pero cuando usted tiene el razonamiento y el entendimiento, por eso, amada iglesia, usted necesita discernimiento. Si usted no tiene discernimiento, no va a poder distinguir la voz del diablo ni la voz de Dios. Porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Y cuando usted tiene discernimiento, usted puede escuchar la voz de Dios claramente y del Espíritu Santo. No te vayas por ahí, no te vayas por acá, no te vayas por allá. Mucha gente dice, mi Padre es Dios. Mentira. Cuando Dios es nuestro Padre, usted va al Padre y pide consejo en su palabra. Usted le dice, Señor, ¿está bien que yo haga este trato? ¿Está bien que yo me haga esta alianza? Así uno habla con Dios. ¿Está bien lo que yo voy a hacer, Señor? Vamos. Él es mi Padre, Dios es mi proveedor. Solo porque cuando es tu proveedor es tu Padre. Pero cuando te exhorta, cuando te dice, eso que estás haciendo va contra mi palabra, eso que estás pasando es contra mi palabra, es contra mi palabra, es contra mi palabra. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que cuando nosotros rechazamos a Dios que entre en nuestros hogares, en nuestra casa y en nuestra vida, así mismo Dios nos va a rechazar el día de juicio? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo ni los conozco. Y tal vez podremos decir, pero en mi nombre, pero esto yo lo hice, lo hiciste en mi nombre, porque tú estabas, porque ¿sabe qué? Dios va a cumplir su palabra. Aunque usted mire y usted diga, ¿y por qué lo bendice tanto Dios? Y no le sirve a Dios como es merecedor servirle. ¿Sabe por qué? Por su palabra. Por su palabra, porque si yo le profetizo y usted creyó la palabra, y aunque usted esté medio torcido, Dios va a cumplir su palabra, porque salió palabra de Él. No salió palabra de mis emociones, salió palabra de Él, y Él va a cumplir su palabra, porque Él no es hombre ni hijo de hombre. Hoy usted me puede prometer que va a estar todos los días conmigo, y mañana a usted yo le voy a caer mal y se va a ir de la iglesia, porque usted es hombre. Él dice, yo no soy hijo ni hombre. Pero mire lo que me impacta. Hay una parte que me impacta de Juan el Bautista, cuando le dice Juan, mire, no hay mejor ejemplo de humildad como el que se ve en Jesús y Juan. Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Juan reconoció acertadamente que el Hijo de Dios, mire, sin pecado, no necesitaba el bautismo de arrepentimiento, y que él ciertamente no era ni digno
de bautizar a su propio Salvador. Sin embargo, Jesús dio respuesta a la inquietud de Juan solicitando el bautismo para cumplir toda justicia, dando a entender que él se estaba identificando con los pecadores, por quienes finalmente él iba a ser sacrificado, asegurándose así toda justicia para ellos. Segunda de Corintios, lo vamos a leer. Mire, esto a mí me reventó la cabeza. Yo dije, de verdad, si Jesucristo no necesitaba ser bautizado, él era un hombre sin pecado, él venía a hacer la gran comisión. Pero mire la humildad de Jesús. Mire cómo dijo, me voy a hacer pecador, porque él dijo, voy a hacerme pecador juntamente con ellos, para que ellos miren que sí es posible hacer las cosas diferentes. Segunda de Corintios, vamos a leer. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire qué tremendo. Él no conoció pecado, pero él dijo, ven Juan, bautízame. Mire qué tremendo lo dice su palabra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. En humildad, Juan obedeció y aceptó bautizar a Jesús. Mateo 3:13-15. Mateo 3:13-15 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mire lo que le dijo. Si yo necesito que tú me bautices, Jesús, y tú vienes que yo te bautice a ti. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos se fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No es paloma el Espíritu Santo. Es una en forma de paloma, como paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía. Mire, yo cuando me meto aquí, yo digo, Señor, yo me visualizo en el Jordán. Porque es tan hermoso leer la palabra. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted se imagina lo que dijo el Padre. Usted se imagina que cuando los cielos se abran a su favor y cuando Dios lo está viendo y le dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Usted se imagina cuando nosotros obedecemos a Dios. Él dice, ese es mi Hijo al cual yo tengo complacencia. Ha complacido al Padre, ha llenado de satisfacción al Padre, me ha puesto delante a mí de todas las cosas. Usted se imagina lo cuán hermoso es complacer a Dios, al cuán hermoso es negarse a nosotros mismos para poderlo complacer a Él. Qué difícil es, ¿verdad? Pero no es imposible negarnos a nuestros deseos. ¿Cuántas veces nos hemos negado a nuestros deseos? ¿Cuántas veces hemos querido hacer nuestra voluntad y Dios nos dice, no lo haga porque yo necesito trabajar en tu vida? Cuando Jesús salió del agua, los cielos, como le digo, se abrieron a favor. Usted se imagina que el bautismo es algo tan importante para el cristiano. El cristiano piensa que solo se va a ir a chupuchus y va a salir del agua ya. No, usted tiene que entender que cuando usted se bautiza, los cielos se abren y el Padre dice, este es mi Hijo al cual yo tengo complacencia. Eso es lo que representa el bautismo suyo. Cuando fue al agua, usted sabe que los cielos se abren a su favor. En ese momento Dios le está diciendo, este es mi Hijo al que yo tengo complacencia. Y usted el bautismo, hay gente que el bautismo lo toma como nada. Hay gente que dice, yo voy a bautizarme 5 veces, 4 veces, porque a veces lo hacemos nada más por salir del paso, porque yo quiero meterme en las aguas, porque no han comprendido. Por eso dice que el bautismo es algo de arrepentimiento y convertimiento, es algo de cambio, es algo de transformación, es algo que va a cambiar tu vida.
Cuando yo me bauticé, yo estaba segura que quería hacer un cambio en mi vida, que no solo fui a meterme a las aguas por meterme nada más. Hay gente que se quiere bautizar porque le cayó mal el pastor anterior que lo bautizó, entonces lo hizo por el pastor y no lo hizo porque Dios se lo había revelado. Porque yo no me voy a bautizar cuando a mí ya me bautizaron. Porque yo sé que a mí quien me bautizó fue el Espíritu Santo y no fue el hombre. El hombre es el instrumento que Dios usa en la tierra, como fue usado Juan el Bautista para llevarlo a las aguas. Porque se imagina que mande a Gabriel y a Miguel. Si usted con un demonio sale corriendo y ya mirando a Gabriel y Miguel en esa armadura y todas las espadas y todo lo que tiene, olvido, te cae desmayado y se muere en el Jordán. Se muere. ¿Se imagina? Entonces él tiene que buscar. El ministerio de Juan el Bautista, así como su vida, llegó a un final abrupto a manos del rey Herodes. En un acto de venganza indescriptible, Heroías, juntamente con su hija, planearon la muerte de Juan. La hija de Herodes bailó para Herodes y sus invitados una noche. Y Herodes estaba tan contento que le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré, le dijo. La muchacha consultó con su madre antes de que ella respondiera que quería la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Herodes había tenido miedo de Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y estaba reacio a matar al profeta, aunque había prometido darle a la muchacha lo que le quería, ya que Juan estaba en la cárcel. Fue algo muy sencillo enviar al verdugo a decapitar a Juan, que es exactamente lo que sucedió. Es un final triste y despreciable de la vida de un hombre fiel. Marcos 6, 27, 28. Qué tremendo, ¿verdad? Tal vez hay personas que no se les ha quitado la cabeza en lo natural, pero en espiritual muchas veces nosotros le volamos la cabeza. Muchas veces usted se levanta con aquel ministro y le vuela la cabeza. Una cosa, yo siempre digo, es hablar la verdad, y otra cosa es usted ponerle 3/4 de además a las cosas. Sí, porque hay gente, hablar la verdad no es malo, pero que sea un chisme. Hay cristianos que se vuelven hasta chismosos para atraer contiendas hasta por las iglesias, aún dentro de los ministerios, aún dentro de la grey, aún mismo dentro de los siervos de Dios. ¿Sabe qué? Y es el tiempo que aún los mismos ministros de Dios maduremos y saber escuchar la voz de Dios, si es cierto o no. Porque por eso podemos traer muerte. Mire que la lengua de esta sin hueso, porque no tiene hueso. Yo no le he tocado en hueso, yo me la examino, la aprieto, yo no tengo hueso. Pero es tan criminal que destruye amistades, destruye matrimonio, destruye familias. Esta que es tan criminal. ¿Dónde le dije que íbamos? Marcos, ¿cuál siervo? 6, 27, 28. Dice, y duerme. Marcos, ve, sí, Marcos 6, estaba en el 4, ya la parábola andaba leyendo yo ahorita. 6, ajá, exactamente, me gusta, no, está atento. Dice, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y le trajo su cabeza. Miren, le trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Eso, pero mire qué tremendo. Era un final tan triste, muchas veces, ¿verdad? Hay hombres de Dios y mujeres de Dios que a veces, ¿verdad? Mire qué tremendo. Nadie está excepto en esta vida de caer y de cometer cualquier problema. Pero sabe que qué triste que el mismo cuerpo de Cristo, cuando mira a un pastor que cae, cuando mira a una pastora que cae, un profeta que cae, un evangelista que cae, no oran, sino que lo demuelen, le vuelen la cabeza, le arrancan la cabeza. En vez de decirle, levántate, tú puedes, el pecado que cometiste. Ojo, hay unos que se dejan corregir, hay unos que buscan ayuda, hay otros que dicen que estamos bien, están bien, pues hay que dejarlos, que Dios se encargue de ellos. Hay otros que sí dicen, necesito que me levantes. ¿Sabe qué es lo que más triste? Que cuando usted
¿sabe qué? Como pastora se lo digo, lo más triste del evangelio de Cristo es que cuando usted ha servido para libertar almas, que usted ha servido para libertar a aquel que está en cautivo, y que cuando usted le miren, le volteen la cara y le den la espalda. Usted se imagina qué tristeza. Usted se imagina Juan el Bautista cómo se sintió, que aquel verdugo le fue a arrancar la cabeza. Qué triste que cuando usted cae al suelo, ya nadie le da una mano. Hay gente que usted la invitó por todos lados y tenía unción y tenía fuego, pero cuando usted comete un simple error ya no la vuelven pero ni a escribir ni a invitar a un evento. ¿Usted se imagina? Y a veces nosotros decimos, esto es la realidad que está pasando. Todos estamos exentos. Somos carne. Somos carne. Andamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. El que esté firme, asegúrese de estar bien firme. Porque dice, yo ya no necesito. Hay personas que Dios les ha dado todo y dicen, yo ya no necesito a Dios. Hay veces nos convertimos en una rutina. A veces la iglesia se convierte, la iglesia usted mismo se convierte en una carga a usted mismo. Porque este es el templo. Pero usted se imagina, usted se ha preguntado cuántos ministros de Dios están pasando circunstancias, están pasando persecuciones, están pasando enfermedades, tribulaciones, aflicciones de espíritu. Que no es fácil lidiar con los hijos descarriados, que no es fácil lidiar aún con los mismos pastores, que el esposo se manifiesta, que la esposa. Usted se imagina, usted se ha puesto a pensar que usted no puede con la carga suya y nosotros debemos de cargar. Usted se imagina por qué le hablo esto, porque Juan el Bautista bautizó, cargó, predicó, habló y terminó siendo degollado por una mujer que es llena de placer, una mujer que quería satisfacer solamente su necesidad de querer la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y por qué usted cree? Porque tal vez él no tuvo una intimidad con ella, tal vez ella estuvo enamorada de Juan el Bautista. Bautista nunca le hizo caso, ¿verdad? Porque esto quería vengarse de alguien, ¿verdad? Y lo hizo porque le dio unas ganas, complacencias nada más. ¿Usted se imagina qué tremendo? ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que la iglesia, si el pastor no viene en un Mercedes-Benz, no está siendo prosperado? Si el pastor está enfermo, ¿cómo puede estar enfermo el que me pone las manos? Es que no entendemos que Dios va a usar a quien Dios quiera y de la manera que el Dios quiera. A veces nosotros decimos, ¿por qué esa hermana va a predicar? Si esa hermana tiene su casa destruida, es que Dios la llamó a ella. Mire, si la salvación fuera por matrimonio, créame que ya todos nosotros estuviéramos perdidos. Por eso dice que la salvación es individual, de los hijos, del esposo, de todos. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros con fuerza venimos a la casa del Señor, con fuerza nos apedrean. ¿Y dónde está el marido? Y no es que la intercesora, y no es que es esto, y dónde están los hijos, y no es que la gran evangelista, no es que es esto, no es que el otro, no. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es individual. A nosotros nos toca clamar y gemir por los que hacen falta. Usted cree que no quiero que mi casa esté convertida completamente toda, pero si a Dios no le complace alcanzar mi casa, ese es problema de Dios y no mío. Mi trabajo es anunciar como Juan el Bautista la venida de Él. Mi trabajo es de predicar su palabra. Mi trabajo es de seguir avanzando en la obra de Dios sin detenernos. Usted se imagina. Pero nosotros estamos viendo, no hombre, ¿quién me va a poner las manos? Yo le digo, no se deje de poner las manos de cualquiera, pero diga en su ser adentro, ¿será que está batallando con algo? ¿Será que la hermana está batallando? Hay unos que no van a hablar, nosotros hemos entendido eso como pastores. Hay unos que no van a hablar, ¿sabe por qué? Porque cuando usted no habla, usted está diciendo, no necesito, usted no es mi pastor, usted no es mi padre espiritual. Yo como le dije, llámelo como usted desea llamarme, pero si usted no habla con la
autoridad que Dios ha puesto delante suya, ¿cómo usted puede hablarle al Dios que tiene toda la autoridad? Al Dios que predestinó a cada uno de nosotros para este tiempo, levantar un rebaño, levantar un pueblo que necesita conocer la verdad para que no sea engañado en las redes sociales, engañados en YouTube, engañados en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque nos exponemos a escuchar un mensaje y no lo terminamos de escuchar. Agarramos solo lo que le queremos tirar a la otra que está en las otras redes sociales. ¿Usted ha visto esto? Que solo graban el pedacito que le cayó a la fornicaria, que solo graban y lo ponen en las redes sociales y no escuchan todo el mensaje, que al final de tirarle a la fornicaria le están diciendo arrepiéntate y conviértate, que Cristo te ama. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que hay gente que mira a las personas? Yo le digo una cosa, usted puede llegar a tener la unción de todos los predicadores que están en las redes sociales. Hay gente que dice, yo quisiera que mi iglesia fuera, voy a hacerle propaganda, ¿verdad?, a la pastora Liz Nedefón. ¿Y usted cree que Liz Nedefón pasa chismeando? ¿Usted cree que esos hombres y mujeres que usted mira a través de las redes sociales pasan wiri? No, pasan en la presencia de Dios. ¿Usted les ha escuchado sus testimonios? Años de dolor, años de traición, años de búsqueda. Tal vez en aquellos momentos no era. Hoy las redes sociales nos hacen famosos porque existen, pero en aquel tiempo no nadie los conocía. Solo los conocía Dios. Cómo labraron sus caminos. Usted mira la unción, pero usted no mira cuáles fueron las lágrimas que dejaron en el caminar. Usted no mira cuánto tuvieron que renunciar. Usted no mira cuántos tuvieron que pagar un precio. Y ahora, y el otro. Por eso Juan el Bautista, cuando yo llegué a esta historia, quebrantó mi corazón, porque dije, un hombre con el corazón para poder alcanzar las multitudes. Hay varias lecciones que podemos aprender de la vida de Juan el Bautista. Una lección es que creer de todo corazón en Jesucristo es posible. Juan sabía que el Mesías venía. Él creyó con todo su corazón y pasaba sus días preparando el camino para la venida del Señor. ¿Está preparando usted el camino para la venida de Dios? No solo el camino con otra gente, está preparando el camino de Dios en sus hijos, en su casa, con su esposa, con su vida. ¿Por qué le vengo a hablar de esto? ¿Sabe por qué? Porque muchos nos afanamos en el gran nacimiento de Jesucristo, pero no miramos que detrás del nacimiento de Jesucristo hubo un hombre que preparó el camino. Del nacimiento de Jesucristo, de predicar, hubo un hombre que les dijo, atrás de mí viene uno que los bautizará en el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay uno que los va a libertar, hay uno que va a morir en la cruz, hay uno que va a derramar su vida. Sabe que cuando uno tiene amor por aquel que derramó su vida, a mí me quebranta saber, esta vil pecadora, hubo alguien que dijo como Juan el Bautista, hubo alguien que se tomó la tarea de clamar por mí, de gemir por mí, de ser esa voz y decirme arrepentite, porque si no tu vida va a ir al infierno. Arrepentite porque tú, así debe decirle usted. El Dios justo y verdadero te ama, pero necesitamos hablar de un arrepentimiento, un cambio de mente, una metamorfosis, un impacto en la vida de la persona. Usted tiene que ser un impacto. Cuando un impacto viene, mire, cuando un meteorito se impacta, dice que hace plas y revienta todo y manda todos pedacitos por aquí por allá. Así debe de ser Jesucristo en la vida de una persona, que cuando usted lo vaya a evangelizar, usted sea el impacto más grande para esa persona, que usted le diga, hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que transforma y renueva, que ese alcoholismo que tú tienes, que ese espíritu de drogadicción que tú tienes, Dios lo va a quebrantar. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, pero ¿sabe qué es lo que pasa? La iglesia no tiene el poder y la autoridad para decirle a un perdido que Cristo está a las puertas para venir. La iglesia necesita, como la voz que clama en el desierto Juan el Bautista, y decirle
decirle: el Cristo que yo proclamo, el Cristo que yo predico es un Cristo de poder, es un Cristo de gloria, es un Cristo que cambia la vida. A mí me cambió, a mí me transformó, te puede transformar a ti. Es imposible. Yo por eso, mire, yo siempre repito el testimonio de mi esposo. Es imposible que aquel borracho que llegó un sábado, un domingo a aquella iglesia, a la semana estuviera vestido bien elegante. Tuvo que haber sido un impacto para el pastor conocer a Cristo. Pero ¿sabe quién no hizo ese impacto? Y voy a honrar siempre la vida del hijo de la pastora Daisy Requeno Quique, cuando le dio el abrazo a aquel borracho que era mi esposo ahora. Aquel hombre que no tenía llamado para el mundo, pero para Dios sí tenía llamado. Para el Dios de la gloria sí tenía un llamado. Los cambios, el que está en la puerta tiene que tener un impacto hacia el que viene. Pero a veces el de la puerta está más cargado y con una cara de marañón, como le digo yo. ¿Qué impacto va a ser en la vida de la persona? Pero cuando alguien entra por esa puerta, usted como servidor tiene que tener la gloria de Dios. Usted tiene que saber que el día que usted sirve, la gloria de Dios tiene que reflejarse en su cara. La gloria de Dios tiene que manifestarse en esa puerta y decirle al que entra por primera vez: Dios va a cambiar tu vida, Dios va a transformar tu vida. Hoy Dios te va a hablar, pero ¿sabe qué? No tenemos la autoridad de Cristo, porque muchas veces venimos cargados y cansados a servirle a Dios, a darle un servicio mediocre. A veces, muchas veces venimos aburridos. No me tocó otra vez estar en esta área, me tocó otra vez cuidar hasta los niños. ¿Sabe por qué? Porque no hemos conocido el valor de la salvación, que cuando Cristo derramó su sangre en el madero había un precio, y esa sangre tiene valor. No hay una sangre que tenga más valor que la sangre del Cordero. Y cuando nosotros no valoramos la sangre del Cordero, estamos pisoteando lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que usted siga igual. Es imposible que usted siga pensando como piense un impío. Es imposible que usted siga creyendo como cree el mundano. Es imposible que usted siga diciendo lo que dice un mundano. Soy arruinado, porque cuando hay una transformación del poder de Dios, nada en su vida será igual. En el trabajo no nos conocen como predicadores. En la iglesia no nos conocen como predicadores. ¿Sabe por qué? En los hogares, en las escuelas, no nos conocen como predicadores. Ni saben. Qué triste. ¿Sabe qué es lo más triste? Ver a un cristiano que, si usted llega a un lugar donde él está trabajando: hola, ¿cómo está? Ya no le dicen ni pastora, ni hermana, ni sierva. ¿Sabe por qué? Porque le da pena decir que es cristiano. Sí, a mí me ha pasado y yo quedo. Hasta por teléfono. Usted llama a alguien. Sí, ¿cómo está? Y usted bien aquí. Sí, mire que. Sí, está bien, al ratito. Su lenguaje cambia. Ahí conozco. No quiere decir que soy yo. No quiere decir que es fulano. Porque todavía no ha sido reconocido en tu trabajo que tú eres un cristiano. Usted puede conocer. ¿Sabe qué? El verdadero cristiano. No cristino. No el que aparece como la estrella fugaz de las noches y desaparece. El verdadero cristiano cambia todo su ser. Todo. No hay nada de resto del mundo en un verdadero. Y creo en las transformaciones poco a poco. Sí las creo. Pero hay gente que dice: hasta aquí nomás llegué y hasta aquí le entregué todo lo que tenía que entregarle al mundo. Hoy tomo mi cruz y sigo a Cristo. Hay gente que todavía está la carne tan viva dentro de las congregaciones. Gente que jugando lotería, gente haciendo apuestas, gente de prestamistas de dinero, siendo cristianos sin saber que en la Biblia habla que si usted presta dinero y pide réditos, usted es un usurero y los usureros no entrarán en el reino de Dios. ¿Usted se da cuenta? Que todavía tenemos rastros del mundo en nosotros, que todavía hay mañas que quedaron del mundo en nosotros, cuando no hay una transformación del poder del Espíritu de Dios.
cuando hay. Jamás. Ahí está la hermana Doris. Desde hace 12 años, 11 años que nos conocemos. ¿Cuánto tenés, Rachel? 13, ¿va? 13 años y yo la conocí. No se ha vuelto a poner el mismo vestido con que yo la conocí. Jamás. Ahí puede ver la transformación en una persona. Nunca más, y me acuerdo con el vestido, fue un rojo que llegó. Nunca más se volvió a poner ese vestido. Su vida ha sido transformada. ¿Y por qué? Porque yo miré la transformación de ella. Desde ese día que aceptó a Cristo, nunca más la sierva llegó como llegó ese día. Porque ha habido una transformación en su vida. Un cambio en su vida. Un cambio. ¿Usted se imagina? Cuando hay una transformación, nada puede ver ni un rastro de lo que nosotros éramos antes. No hay nada del enemigo en mi vida. Personas que no se soportan ni verse ni sentarse en una mesa. Y digo, qué triste. Y decimos ir al cielo. Qué triste. Y decimos amar a Dios. Qué triste. Usted se da cuenta. Hoy en esta noche, que nosotros tengamos ejemplo de Juan el Bautista. Como cristianos todos tendremos nuestra fe puesta a prueba. Y ahora o nos debilitemos en nuestra fe, como en el caso de Juan, nos aferremos a Cristo. En un momento Juan se debilitó cuando estaba en la cárcel. Busquemos la verdad y mantengámonos firmes en nuestra fe hasta el final. La vida de Juan es un ejemplo para nosotros de la seriedad con la que vamos a enfrentar la vida cristiana. Nuestro llamado al ministerio va a tener que nos amen y otros nos desprecien. Cualquiera que sea, Juan el Bautista vivió su vida para presentar a Jesucristo a otros. Mire qué hermoso Juan el Bautista. ¿Verdad que usted nunca había escuchado una prédica de Juan el Bautista así tan hermosa? Que Juan preparó su vida, sacrificó su vida para preparar el camino a Jesucristo. Para otros, que a usted no le importe lo que digan, usted digan, estoy preparando el camino para otros. Estoy preparándome para que otros puedan ver a Jesucristo reflejado en mi vida. Cuando la gente mira a Jesucristo reflejado en nuestras vidas, dice, yo quiero al Cristo que ese hombre y esa mujer tiene. Yo quiero al Cristo que restauró su vida. Yo quiero al Cristo que ha cambiado su manera de vivir. Yo quiero al Cristo que está en su casa. Aquel Cristo que cambia las atmósferas. Porque cuando Cristo entra en una casa, cambia las atmósferas. Cambia las vidas. Los que no quieren aceptar a Cristo tienen que conocerlo. Mire qué curioso, hoy hablábamos con mi mamá de todo este tema. Y yo le predicaba y me decía, yo sé que fui bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le decía así. Y yo dije, algo estás haciendo, Espíritu de Dios. Y yo le decía ahora, madre, usted sabe, le dije yo, que el Consolador, el amado Espíritu Santo es el que habita en nosotros. Sí, me decía, sí lo sé, que es el Espíritu Santo. Y yo digo, está sobrando, Señor. Aunque mis ojos no puedan ver todo, está sobrando. Porque cuando usted declara que yo y mi casa le serviremos, ¿sabe qué? No es con decirle, madre, quite los santos. No es con decirle, madre, usted se va a ir al infierno. Es con decirle, madre, el reino de los cielos está cerca. Dios quiere cambiar nuestra vida. Oh, ¿sabe qué me decía? Hija, aclárame algo, me decía hoy. ¿Sabe que tuve 3 horas hablando con ella? Y me dijo, aclárame algo, hija, me decía. Hay gente que reniega que el que se murió y aceptó a Cristo y se va. Sí, se va porque dice, si en el último suspiro de tu vida aceptas a Cristo como el Señor y Salvador en tu vida, tú serás salvo, dice la palabra, mamá. A veces no entendemos las cosas del Señor, porque dice que hay gente que dice,
dice, pero yo he estado toda la vida en una iglesia y que solo tiene la posibilidad de reconciliarse, dele gloria a Dios porque se reconcilió en el último suspiro de su vida. Yo digo, con tal que se fue con Cristo, haya sido lo que haya sido, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Si en el último suspiro de vida Dios le toma la mano a alguien y le dice, yo soy tu Señor y Salvador, confiesa que tú lo eres, se va a ir. Pero a veces nosotros en ese lío nos metemos, hasta en ese lío, porque Cristo es el que nos dio. Juan vivió su vida. Juan también sabía la importancia del arrepentimiento de nuestros pecados, a fin de vivir una vida de santa y justa. Y como siervo de Dios, él también tuvo miedo de decir la verdad, aunque para ellos tuviera que señalarla personas como Herodes y los fariseos con su conducta pecaminosa. ¿Sabe qué? A veces nosotros nos da miedo a decirles a nuestros hijos, están en pecado, arrepentite, busca de Cristo, busca la iglesia. Oh, mi papá, ¿sabe que estamos tan, pero tan nosotros con nuestros hijos? A veces nosotros no queremos abrir nuestra boca. Usted tiene que ir y decirle, mira papito lindo, mira mamita linda, si nosotros no nos arrepentimos. El pecado, matrimonios que necesitan a Cristo inmediatamente. Hay gente que necesita, jóvenes que necesitan a Cristo inmediatamente. ¿Sabe qué necesita la iglesia? Más ayuno y más oración. Porque cuando la palabra de Dios salga de su boca, jóvenes, ustedes van a alcanzar a Cristo. Porque es imposible, digo yo, es imposible, Señor. Pero tú me dices que el reino tuyo es de poder, de unción, de gloria. ¿Y cómo es posible que no podemos alcanzar una alma? Porque no hay un convencimiento de la palabra. No hay convencimiento que sale de nuestra boca. No hay. Porque mire el poder de la palabra. Yo me fui a Génesis a leer Génesis de la creación y vi el poder que había en la boca de Dios. La palabra, se hicieron esto, las aguas se separaron, los animales fue creado. De la palabra cuando usted la lanza, pero mire lo que es más hermoso, que ahí me revela el Señor. Cuando tira la palabra, no solamente es como címbalos que resuenan las paredes. Cuando tira la palabra con autoridad, hay hechos. ¿Y cuáles fueron los hechos? Las aguas se separaron, los animales fueron formados, la tierra se formó y el hombre se formó. Esos son los hechos que nosotros necesitamos, porque la palabra se está tirando a las paredes. La palabra se está tirando como címbalos que resuenan, porque los oídos están tapados, porque no hay hechos. Y en los hechos son los que cuentan, porque las palabras se las lleva el viento. Los hechos, la gente quiere ver los hechos. La gente quiere ver la manifestación de la gloria de Dios. La gente quiere ver que de verdad los enfermos sean sanados. La gente quiere ver el poder de Dios. El poder de Dios ya no se mira en este tiempo, y no es porque Dios no ha dejado de tener poder, es porque el mismo pueblo no ha aprendido a manifestar el poder de Dios. A veces tenemos miedo hasta cargar a un hermano cuando lo están ministrando. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que nos van a sacar el que andamos nosotros. Y ya no nos acercamos ni al que está ministrando allá de largo, y que lo toque el Señor. Cuando yo me acuerdo que soy la servidora, yo estaba detrás de la persona y decía, Señor, tócala, arráncaselo, derribamos todo argumento, Señor, en esta hora, que sea libre. Y empezaban a ser libres. ¿Sabe por qué? Porque el servidor que está atrás de una persona tiene que ser la ayuda del predicador. Tiene que ser la ayuda. No es para escuchar y a ver qué le digo. Ay, le dijo que está en pecado. ¿Verdad que sabía que tenía 7 maridos? Así estamos escuchando, en vez de estar declarando, sí, Padre, ahora, Padre, hecho está, en el nombre de Jesús. Sí, no tan alto, ¿verdad? Usted lo puede decir, ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Pero estamos escuchando qué le van a decir al ministro, en vez de estar declarando, porque no sabemos. La gente quiere ministerio, pero no quiere pagar el precio. La gente quiere que Dios le use, pero no quiere pagar el precio. Hay un precio. Juan el Bautista pagó un precio de ser la voz que clamaba en el desierto, de decir, arrepentite, convertite a Cristo, la venida de Él está cerca. Dice, la misión de Dios que le había dado. Juan también sabía la importancia de todas estas cosas, y como siervo del Dios, él también, ¿verdad? En un momento flaqueó. A Juan se le confió un ministerio único. No obstante, nosotros también somos llamados a compartir la verdad de Jesucristo con los demás. Mateo 28, 18, 20.
Mateo 28, 18, 20 dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer los discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? A todas las naciones. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan 13. Mire lo que dice, todos los días. No es que hoy va a estar media hora. No es como nosotros, ¿verdad? Que media hora estamos con usted, media hora nos desaparecemos. No, Él dice, estaremos todos los días. Todos los días estará con nosotros. En los días malos, en los días que usted ponga desobediente, rebelde y de todas cosas. Él dice, todos los días. Juan 13, 34, 35 dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois, mire lo que dice, mis discípulos. Si tuvieras amor, somos discípulos del Señor. Verdaderamente nos amamos los unos a los otros. Verdaderamente somos discípulos de Dios. Padres que no soportan a los hijos que no soportan a los padres. Y dice, y nos amamos. Y dice, y esto, y el otro. Mujeres, hombres, en general. Usted se imagina, si son mis discípulos, este es un mandato. No, esto es un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y que también os améis unos a otros. En esto conocerá verdaderamente, le voy a poner yo ahí, que somos discípulos de Dios. Si nos soportamos, si nos amamos, si con todas las cosas que nosotros tenemos. Si verdaderamente usted me ama, si verdaderamente yo lo amo a usted. Primera de Pedro 3:15, vamos a leer. Primera de Pedro 3:15, ya vamos a terminar. Dice, si no santificada, primera de Pedro 3:15. Dice, si no santifica a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Óigame bien, mansedumbre, esperanza. Segunda de Corintios, vamos en esta noche. Bendecimos a todos los que se han conectado en esta noche. Bendecimos sus vidas, aquellos que no pudieron llegar a la casa del Señor, les bendecimos. Segunda de Corintios 5, 16, 21. De Corintios 5, 16, 21 dice. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, mire usted le entiende ahí ese pedacito. De manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos verdaderamente nuevas criaturas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador no es un charlatán. Un embajador no es un desobediente. Un embajador no es un rebelde. Un embajador no es un murmurador. Porque dice que todas las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas en nosotros. ¿Y cómo es un embajador en el reino de los cielos? ¿Cómo debe caminar un embajador del reino de los cielos? Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un verdadero embajador. Podemos seguir el ejemplo de Juan respecto a la confianza fiel y obediente que tuvo en Dios. En la medida que vivamos y proclamemos su verdad en cualquier circunstancia de la vida que Dios haya dado, somos embajadores de anunciar este evangelio tan poderoso. Yo siempre digo, usted es digno de anunciar el evangelio, pero también nos convertimos en destructores del evangelio. Cuando el cuerpo de Cristo se daña, el cuerpo de Cristo se corrompe, usted empieza a hablar de la iglesia que usted es mismo. Cuando nosotros empezamos, a veces llegamos a una congregación y decimos, es una maravilla, es hermoso, está aquí. Pero cuando ya nos agarran y nos empiezan a poner el freno, usted mismo destruye la congregación. Usted mismo está destruyendo a Jesucristo. Usted mismo le está diciendo a la gente, Cristo no ha hecho cambios ni en mí ni en esas personas. Usted solo debe de hacer, mire, tomar su cruz y seguir. Porque cuando usted verdaderamente tiene un cambio y ese encuentro de ese camino tan hermoso que tuvo Juan el Bautista, su vida no vuelve a ser igual. Su vida no vuelve. Si usted me dice que usted ora a las 4 de la mañana y usted sigue siendo el mismo, yo no sé con quién usted está orando. Y no sé quién a usted le está ayunando. Porque dice que cuando un hombre y una mujer de Dios se meten en el aposento de Dios, hay un cambio completamente radiante, hermoso, fortalecido. Las pruebas vienen y no sale llorando. Las pruebas vienen y usted se sostiene. Las pruebas vienen, aquí estoy parada. Aquí estoy parada, a prueba de todo, a prueba de todo, a prueba de todo. Pero cuando usted conoce la palabra, cuando usted conoce que usted es un embajador del reino de los cielos, cuando usted dice, a mí Cristo me ha llamado para cambiar las atmósferas, a mí Cristo me ha llamado para hacer la guerra, a mí Cristo me ha llamado para alcanzar las almas, a mí Cristo me ha llamado para ser alguien en el reino de los cielos. Usted conoce identidad, identidad, diga. Hoy yo salgo con la identidad de Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos. Soy la voz que clama en el desierto. Soy esa voz profética para este tiempo. Soy aquella persona que necesitan escuchar mis compañeras en depresión de colegio, mis compañeras de trabajo que están en depresión. ¿Sabe qué? Yo he visto gente, mire, yo soy una escurridiza. Yo he visto gente aquí de la congregación que aquí está bien brava, no le habla a nadie. Y tal vez yo, mire, a veces yo miro así, me quedo en mi carro viendo que salen de las tiendas con una sonrisa de aquí a aquí. Y yo digo, ¿y no es la hermana que llega toda seria que no le habla a nadie? ¿O es el hermano que llega serio? ¿Sabe por qué? Porque aquí venimos a aparentar lo que verdaderamente no somos. Aquí venimos, mire, a mí me he encontrado y nadie se da cuenta y yo me quedo en el carro. Le digo, luego repense, y voy viendo, digo yo, ¿qué diferencia? Y tal vez con amistades. Y dicen que no tenemos amigos. Nadie me va a decir a mí que no tiene amigos ni conocidos. El problema es que como no tenemos un cambio, no queremos que nos miren en la iglesia. Porque vas a la iglesia y no has cambiado tu forma. Vas a la iglesia y no has cambiado tu manera de pensar. Vas a la iglesia y no has cambiado ni hasta tu vestimenta. Qué tremendo. Es terrible. Yo este año dije, yo hago penieles para transformación de personas. No hago penieles por dinero. No me interesa el dinero. Me es útil para pagar. Pero si yo fuera amante del dinero en los penieles, metería a cualquiera en los penieles. No. Este año yo quiero llevar gente
que verdaderamente va a ser un cambio. Hay gente que ha tenido 10, 4, 5 penieles y sigue siendo igual. ¿Sabe por qué? Porque solo van a emocionarse a los penieles, pero no van a recibir una transformación. Es imposible que usted vaya a un peniel y no tenga una transformación. Es imposible, para mí es imposible. Usted tiene que tener una transformación, usted tiene que cambiar. Si en un peniel usted no llegó el tiempo de perdonar a alguien, usted lo tiene que hacer en su casa. Usted tiene que arrancar las paredes. Perdonar a alguien no es fácil. Perdonar a alguien que le ha abusado a un hijo, que le ha violado a un hijo, no es fácil, pero hay que perdonar. Dios nos enseña a perdonar. No es fácil perdonar a aquel que nos ha maltratado. No es fácil perdonar a aquel que nos difama. No es fácil perdonar a aquel que se levanta en contra de nosotros, pero la palabra nos lleva a perdonar. Por eso dice que nosotros tenemos un cara a cara. Por eso dice que Jacob, cuando peleó con el ángel, dice que tuvo una transformación en su vida. Su vida no volvió a ser igual, porque él no quería llamarse usurpador, él no quería llamarse sinvergüenza, él no quería que la gente le dijera: fuiste el que le robó la primogenitura a tu hermano. Él quería que lo llamaran Israel, tierra bendita, bendecido, prosperado. Eso quería ver. Eso es lo que usted debe de ir a un peniel, a hacer un cambio, una transformación en su vida. Yo, mire, de verdad, yo se lo digo. Si ha pasado 4 penieles, olvídese que yo lo llevo un peniel a recibir. Vergüenza que lo mire. Si es vergüenza, ¿sabe por qué? Porque está pisoteando, como un día dijo la profeta Johnson, el nombre de Jesucristo. Estamos cargando con el mismo animal de todos los años. Hoy 2024, dígale el 28 de diciembre: mira, animal que he cargado por tanto tiempo, en todo el año. Aquí te vas a quedar en el 24, porque yo en el 25 empiezo liviana. Yo en el 25 tengo que tener una transformación. Yo en el 25 tengo que abrir mi casa de paz para que las almas sean salvas. Yo no puedo estar lloriqueando por el marido que me dejó. Yo no puedo estar lloriqueando por la mujer que me dejó. Yo no puedo estar lloriqueando porque me robaron en el banco. Yo no puedo estar llorando porque no tengo horas de trabajo, porque me quitaron el trabajo. Yo no puedo estar. Y usted sabe que a veces Dios nos saca de trabajo y Dios nos está apoyando y nos tienen que correr porque Dios quiere algo mejor para su vida. Pero usted está llorando por el mismo trabajo. Usted ya quiere irme al mismo trabajo, porque ni en eso tenemos identidad nosotros. A mí una vez me dijeron: te vas a morir del hambre si sale de mi trabajo. No me he muerto del hambre y aquí estoy. Y doy gloria a Dios, porque la persona que lo dijo pudo aceptar nuevamente a Cristo y reconciliarse. Dígame, hermana Doris. Oigan, un boyango a comer. ¿Y hubiera puesto a llorar Doris? No se hubiera puesto a llorar Doris. Usted el 28, usted tiene que decir: yo traigo todas estas peticiones, Señor, esta basura no me sirvió. No me sirvió porque, ¿qué avance usted hizo? Yo quiero que esta noche usted vaya y antes que llegue el 28 de diciembre, usted se haga un análisis cronológico como hacen los policías criminales. Así yo lo voy a decir, cronológico. Y usted empieza a decir: ¿me sirvió ser así, rebelde? Con mi esposo, perdí que me diera más billetillo. ¿Me sirvió ser con mi esposa? No tuve tantas noches de pasión por no ser buen esposo. Hágase un examen, analícese en profundidad. ¿Cuánto le di del servicio al Señor? ¿Cuánto le serví a mi Dios? ¿Cuánto hice? ¿Qué hice con mi don? ¿Qué hice con mi talento? No, Señor, tengo que ponerme en la línea. Póngase de pie. Este mensaje está bien para todos los que se conectaron en Facebook. Tenemos conectado, Johnny, para que usted el 2025 no vaya con el mismo chiringo, el mismo chingringo, que el mismo pechirulo encima, el mismo de la depresión, el mismo de la tristeza, el mismo de la deuda, el mismo de esto, el mismo del otro. No, usted diga: Señor, 2025, si tengo deudas, me voy a comprometer que en 6 meses yo las pago. Que si yo no necesito algo, no lo compro. Nosotros las mujeres parecemos 100 pies, que tuviéramos 100 pies. Y peor que el mismo zapato de 3 años me pongo yo. Porque hay cosas que creemos llenarlas con los zapatos, los 20 pares de zapatos. Con el closet lleno de ropa. Traiga, saque. Vamos a hacer allá afuera para regalarle a la gente que conozca esta iglesia, a regalarle aquel trapo que no le queda y que voy a adelgazar porque voy a estar otra vez en el 8, 7. Tu vanidad, te vas a quedar vos y tu vanidad bendita.
porque estamos llenos de vanidad. Rebaje por salud, no rebaje porque se quiera meter el gym número 5. Rebaje porque usted necesita estar bien para danzarle al Señor. Señor, si con estas libras no me da para danzarte, yo voy a rebajar, pero para danzarte, Señor. Voy a rebajar para levantar el ministerio de danza de mujer de guerra. Así, mira, así necesitamos rebajar para eso. No para que me quede apretado el gym número 5, el que me quedaba ya cuando vos me tirabas piropos, cuando los hombres me volteaban a ver. Sí, hay mujeres que todavía piensan así. Sí, hay mujeres, no es que yo rebaje porque diga, yo quiero estar bella, pero para mi esposo, no para las redes sociales. No sabe usted cuántas se masturban a su nombre. Así es cierto, y así es pelado como hablo yo. Porque usted está poniendo la foto y si usted tiene 3 Facebook, corte varios Facebook. ¿Sabe qué? Hay gente que tiene Facebook de su vida pasada. Empiece a eliminar esas cuentas de Facebook. Empiece a eliminar todo lo que usted hizo atrás. Que se me perdió la contraseña, pues haga lo que tenga que hacer, porque allá su foto anda rodando. Y después la miran en un altar, van y esto no es la de este Facebook, y esto no. Sí, porque a veces nos pusimos allá luciérnaga de no sé qué. En el otro Facebook tenemos la gata fiera de no sé qué. En el otro Facebook tenemos la embajadora de Cristo. Ya no sabe usted la gata o la embajadora. ¿Usted da cuenta? Y todo eso, entonces usted empiece. Mire, es que nos vamos a desintoxicar. Nos vamos a quitar todas esas cosas. Usted póngase como Dios la llamó. Porque ponga una foto de su esposo, de su esposa. A veces yo cambio las fotos. No es porque yo quiero y no es que me da pena, sino que a veces la gente me cree millonaria cuando me miran una foto. Soy, ¿verdad? Pero ahorita estamos en el proceso. Pero la gente a veces lo mira a uno. Pero usted, somos. Sí, ¿sabe por qué somos millonarios? Porque somos hijos de Dios. Y hay un precio en esa sangre que nos limpió. Yo le digo, soy millonaria. Solo el hecho de saber que la salvación la tengo reservada. La tengo guardada, la cuido en esta noche. Que este mensaje edificó su vida. Comparta en las redes sociales. No comparta solo los memes graciosos, que no son malos. Comparta una palabra que va a llegar al corazón, a tocar el corazón de alguien que no necesita. Tal vez usted no sabe que alguien se quiere suicidar ahorita. Usted no sabe si alguien está a punto de matar a su esposa, a su esposo. Usted no sabe cuánto están necesitando una palabra de aliento. Como le digo y le anunciamos, ¿verdad? Pronto, 2025, enero de 2025, empezamos con nuestro programa, ¿verdad? Televisivo y radial, La Voz Profética 2025, donde Dios va a traer a personas donde darán su testimonio para que otros puedan ser alcanzados, ¿verdad? Para poder ser transformadas sus vidas, pero transformaciones verdaderamente. Que la gente diga, vamos a orar en esta noche. Deja ahí, Johnny, voy a orar en esta noche. Padre, bendigo a cada una de las personas que se conectaron en esta noche, Señor. Bendigo a aquellos que no pudieron llegar a tu casa, Señor. Bendigo a aquellos que están pasando pruebas difíciles en este momento. Bendigo a aquellos que están, Señor, en esta hora, Padre, en un tiempo de agonía, de muerte, Señor amado Dios. Que seas tú ahí haciendo la luz de ellos, Padre. Padre, en esta noche yo oro por aquellos que están en los hospitales, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor amado Dios. Aquellos que están pasando pruebas, Señor. Hoy oro por el cuerpo de Cristo, Señor amado Dios. No sé las dificultades que estén pasando, Señor, mis colegas pastores, ministros de cualquier congregación en esta noche, Señor. En mi corazón has puesto que yo ore en esta noche, Señor. Que esa leve tribulación momentánea, Señor amado Dios, traerá un eterno peso de gloria, Padre. Hoy en esta noche declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra ha llegado a los corazones de aquellos que la han visto, aquellos que la han recibido personalmente y aquellos que la van a recibir después de esta transmisión, Padre de la gloria. Oh, amado Rey de gloria, tú eres el que está pronto a venir, Señor. Hoy declaro en esta noche, Señor amado Dios, que tu venida, Padre de la gloria, está pronta, Señor amado Dios, que necesitamos ser como Juan el Bautista, Señor, empezar a declarar, Señor, esa voz, Padre de la gloria,
gloria, que clamaba en aquel desierto, Padre, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se aproxima. Oh Padre, necesitamos convertirnos, necesitamos de todo corazón convertirnos en esta noche. Hoy declaro, Señor, que almas serán alcanzadas a través, Señor, de esta transmisión, Señor amado Dios, que los corazones empezarán a palpitar. Oh Padre, declaro que los oídos que estaban incircuncidados por el enemigo se abren, Señor amado Dios. Hoy declaro que las vendas mágicas, Señor, oh Padre, son arrancadas de los ojos para ver en el tiempo que estamos, Señor. Hoy declaramos, Señor amado Dios, que las almas, Señor, no importa dónde se congreguen ni a dónde lleguen, Señor, que sean alcanzadas para que tu reino sea extendido en la tierra, Señor. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús, aquellos, Señor, que dejaron de congregarse, aquellos que dejaron de buscarte, Señor, vuelven nuevamente al rebaño, vuelven nuevamente a tu casa, que tú eres el Padre amado, que ellos como hijos pródigos regresan a casa, regresan a los brazos de Abba, Padre. Hoy en esta noche clamo y gimo por ellos, Señor, por tu remanente, Señor amado Dios, y cubre a aquellos que están dentro de tu camino, Señor. Hoy declaramos, Señor, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, y como dijiste, derrama tu gloria y un fuego del Espíritu de Dios. Oh Padre, que las almas sean alcanzadas, Señor. En la casa se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar.